Bienvenidos a Ecos de Arda. Hoy exploraremos la fascinante historia del rey Thranduil, gobernante del Bosque Verde, su papel en el Hobbit y su ausencia en la Guerra del Anillo. Acompáñanos mientras desentrañamos los secretos de este elfo y su reino perdido entre sombras y leyendas. Comencemos. En lo profundo de los oscuros bosques de Bosque Negro, residía Thranduil, el rey elfo. Gobernaba a su pueblo con un aire de distante majestuosidad. Su corazón llevaba el peso de épocas pasadas. Thranduil era conocido por su mirada penetrante y su desconfianza hacia los forasteros. Prefería la compañía de los de su propia especie. Los elfos del Bosque Negro eran un pueblo solitario, sus vidas envueltas en secreto. Los salones de Thranduil eran un espectáculo de belleza de otro mundo. Luces brillantes bailaban sobre las paredes de ramas tejidas y seda de araña. El aire vibraba con una magia ancestral, un testimonio de la profunda conexión de los elfos con el bosque. Sin embargo, bajo este esplendor, yacía una corriente de inquietud. La sombra de las penas pasadas flotaba pesadamente en el aire. La desconfianza de Thranduil no era infundada. Había visto imperios surgir y caer. Había presenciado la traición de los orcos y la naturaleza voluble de los hombres. Sus experiencias le habían enseñado a proteger su corazón y a su pueblo con fiereza. No permitiría que ningún daño cayera sobre su reino, no si podía evitarlo. El reino del bosque no siempre había estado envuelto en la oscuridad. Una vez fue conocido como el Gran Bosque Verde, un lugar de vida vibrante y belleza incomparable. Los elfos que vivían allí eran un pueblo alegre, sus risas resonaban a través de los antiguos árboles. Sin embargo, esta era de prosperidad no duraría. El ascenso de Sauron, el Señor Oscuro, proyectó una larga sombra sobre la Tierra Media. Su maligna influencia se filtró en el Bosque Verde, corrompiendo la tierra misma. El bosque, una vez vibrante, se volvió oscuro y peligroso, sus caminos traicioneros y sus criaturas retorcidas por la malicia. Los elfos lo llamaron Bosque Negro, un testimonio de la oscuridad que había echado raíces. Thranduil, un joven príncipe en ese momento, presenció esta transformación con creciente desesperación. Vio la luz desvanecerse de los ojos de su pueblo, reemplazada por una vigilancia cansada. Sintió el peso de la responsabilidad posarse sobre sus hombros, pesado e inflexible. Juró proteger a su pueblo de la oscuridad invasora sin importar el costo. La corrupción del Bosque Verde tuvo un profundo impacto en Thranduil y su pueblo. Se retiraron a las profundidades del bosque, buscando refugio en salas ocultas y claros fortificados. Atrás quedaron los días de exploración despreocupada y celebración abierta. Los elfos del Bosque Negro se convirtieron en un pueblo de las sombras, sus movimientos envueltos en secreto y sus corazones endurecidos por la vigilancia. Los lazos, una vez fuertes, entre el pueblo de Thranduil y el mundo exterior se debilitaron. Las rutas comerciales cayeron en desuso y los enviados diplomáticos se convirtieron en sucesos raros. Los elfos del Bosque Negro se aislaron, sus vidas definidas por la lucha constante contra la oscuridad invasora. Este aislamiento engendró una profunda desconfianza hacia los forasteros. Thranduil, moldeado por las tragedias que había presenciado, se volvió cada vez más cauteloso con cualquiera que se atreviera a invadir sus dominios. Creía que la única manera de mantener a su pueblo a salvo era mantenerlos separados, protegerlos de los peligros del mundo exterior. La relación de Thranduil con los Noldor, una raza élfica afín, era compleja y llena de tensión. Los Noldor, conocidos por su habilidad en la artesanía y sus espíritus fogosos, tenían una historia larga y tumultuosa. Su regreso a la Tierra Media desde las tierras imperecederas estuvo marcado por la tragedia y la lucha. Thranduil, un elfo Sindarin, veía a los Noldor con una mezcla de admiración y aprensión. Reconocía su poder y su arte, pero también sentía la confusión que hervía bajo la superficie. Había presenciado de primera mano las consecuencias devastadoras de sus conflictos internos y se mantenía cauteloso de verse envuelto en sus asuntos. Este enfoque cauteloso caracterizaba las interacciones de Thranduil con el mundo exterior. Prefería observar desde la distancia, sopesando sus opciones cuidadosamente antes de comprometerse con cualquier curso de acción. Sus experiencias le habían enseñado el valor de la prudencia, de salvaguardar el bienestar de su pueblo por encima de todo.
Los eventos empujaron a Thranduil y a su pueblo al camino de aventuras inesperadas. Cuando el hobbit Bilbo Bolsón y sus compañeros enanos tropezaron con el Bosque Negro sin saberlo, llamaron la atención del rey elfo. Thranduil, siempre sospechoso de los forasteros, encarceló a los enanos confundiéndolos con ladrones comunes. A pesar de su desconfianza inicial, Thranduil jugó un papel fundamental en los eventos que siguieron. En la batalla de los 5 ejércitos lideró sus fuerzas contra un vasto ejército de orcos y wargos, mostrando su destreza militar y su valor inquebrantable. Luchó con la ferocidad de un lobo acorralado, cada golpe suyo un testimonio de sus siglos de experiencia. Las motivaciones de Thranduil, sin embargo, iban más allá del mero deber. Anhelaba recuperar los tesoros perdidos de su pueblo, artefactos de inmensa belleza y poder que habían sido robados hacía mucho tiempo. Entre estos tesoros se encontraban las famosas gemas blancas de las Galen, cuyo brillo se decía que rivalizaba con el de las propias estrellas. A medida que la sombra de Sauron volvía a caer sobre la Tierra Media, anunciando la Guerra del Anillo, Thranduil tomó una decisión fatídica. Eligió mantener su reino al margen del creciente conflicto, centrando sus esfuerzos en salvaguardar a su pueblo y sus fronteras. Esta decisión, aunque aparentemente egoísta, estaba arraigada en un profundo sentido de responsabilidad y una comprensión pragmática de las limitaciones de su reino. Thranduil sabía que sus fuerzas, aunque formidables, no estaban equipadas para enfrentarse a todo el poderío de los ejércitos de Sauron. Había presenciado la devastación causada por las fuerzas del Señor Oscuro en épocas pasadas y se negaba a ver a su pueblo diezmado en una guerra que no podían ganar. Eligió en cambio fortificar sus fronteras, hacer del Bosque Negro una fortaleza inexpugnable contra la oscuridad invasora. Este aislamiento, sin embargo, tuvo un costo. Agravó aún más las ya tensas relaciones de Thranduil con los otros pueblos libres de la Tierra Media. Su negativa a unirse a la lucha contra Sauron fue vista por algunos como cobardía o apatía, reforzando la percepción de él como un gobernante distante e indiferente. La decisión de Thranduil de aislar su reino durante la Guerra del Anillo tuvo consecuencias de gran alcance. Consolidó su reputación como un gobernante distante y desconfiado, que priorizaba la seguridad de su propio pueblo por encima de las necesidades de los demás. Esta percepción, aunque comprensible dadas sus experiencias, creó una brecha entre el Reino del Bosque y los otros pueblos libres de la Tierra Media. Esta brecha fue quizás más evidente en la relación de Thranduil con Aragorn, heredero al trono de Gondor y un faro de esperanza en esos tiempos oscuros. A pesar de su herencia compartida como elfos y su enemigo común en Sauron, los dos permanecieron distantes, sus interacciones marcadas por una formalidad que rayaba en la frialdad. El aislacionismo de Thranduil, aunque nacido del deseo de proteger a su pueblo, finalmente limitó su capacidad de influir en el curso de la guerra. Le impidió forjar alianzas que podrían haber inclinado la balanza del poder a favor de los pueblos libres y potencialmente acortado el conflicto. Tras la Guerra del Anillo, a medida que las fuerzas de la oscuridad retrocedían y una nueva era amanecía sobre la Tierra Media, el legado de Thranduil seguía siendo objeto de mucho debate. Algunos lo veían como un líder sabio y pragmático que había tomado decisiones difíciles para asegurar la supervivencia de su pueblo. Otros lo veían como una figura solitaria y desconfiada que había eludido su responsabilidad con el mundo en general. La verdad, como suele ser el caso, se encontraba en algún punto intermedio. Thranduil era un personaje complejo y matizado, moldeado tanto por los triunfos como por las tragedias de su larga vida. Estaba impulsado por un profundo amor por su pueblo y un feroz deseo de protegerlos del daño. Si bien sus métodos pueden haber sido poco ortodoxos y sus decisiones a veces controvertidas, no se puede negar que Thranduil actuó con los mejores intereses de su reino en el corazón. Puede que no haya sido un gobernante perfecto, pero fue uno dedicado, y sus esfuerzos jugaron un papel crucial para asegurar la supervivencia del Reino del Bosque a través de algunos de los capítulos más oscuros de la historia de la Tierra Media. La historia de Thranduil, el rey elfo del Bosque Negro, nos invita a contemplar el poder perdurable del pasado y las complejidades del liderazgo en tiempos de confusión. Nos impulsa a considerar el delicado equilibrio entre el aislamiento y la participación,
entre salvaguardar lo propio y contribuir a un bien mayor. ¿Qué hubiera pasado si Thranduil hubiera elegido un camino diferente? ¿Qué hubiera pasado si hubiera dejado de lado su desconfianza y hubiera unido fuerzas con Aragorn y los otros pueblos libres de la Tierra Media? ¿Habrían marcado la diferencia sus ejércitos en la batalla final contra Sauron? ¿Podrían su conocimiento del enemigo y su perspicacia estratégica haber alterado el curso de la guerra? Estas preguntas persisten en los corazones de quienes estudian la historia de la Tierra Media. Nos recuerdan que incluso los reinos más aislados no son inmunes a las corrientes del destino que dan forma al mundo en general, y nos dejan reflexionar sobre los innumerables caminos no tomados, los ecos de lo que pudo haber sido. Así concluye nuestra travesía por el Bosque Verde y la historia del enigmático rey Thranduil. Su camino estuvo marcado por la tragedia, la prudencia y una devoción absoluta hacia su pueblo, incluso cuando el destino de la Tierra Media colgaba de un hilo. Aunque no se unió a Aragorn y los pueblos libres en la Guerra del Anillo, su papel fue vital para proteger el norte de la oscuridad de Sauron. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que Thranduil actuó con sabiduría o que su aislamiento fue un error? Déjalo en los comentarios. Y si disfrutaste esta historia, no olvides suscribirte a Ecos de Arda para descubrir más misterios y leyendas de la Tierra Media.